Bendiciones abundantes en Cristo, pueblo de Dios. Esto es Evangelio con Salud a través del fanpage El Roy y del Radio El Roy, que transmite 24/7 para todo el mundo hasta donde llegue el Internet. Gracias por permitirnos en este día, ya un poco de noche, cuando es de noche, hacer una reflexión y venir a tocar temas que a veces son un poco espinosos y demás. La Biblia tiene lugares, tiene momentos. Saludos, Mati, bendiciones. La Biblia tiene lugares, tiene momentos que para nosotros, Eloísa, bendiciones. Saludos a la familia, a mamá, a papá, bendiciones. Que no son tan fáciles de abrir, tan fáciles de digerir, porque no estamos acostumbrados, y si estamos acostumbrados a ellos, a veces no tenemos el entendimiento. Por ejemplo, en el capítulo 18 de Apocalipsis, en la revelación de Juan en la isla de Patmos, se nos habla de la caída de Babilonia. Babilonia, que está representada por, es decir, cuando se habla de Babilonia, se habla de Babel, se habla de una confusión, la representación como tal de una iglesia o de un organismo que está maltratando al pueblo y que nosotros debemos de poner atención. En el capítulo 18 dice Juan: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada por su gloria, y clamó a gran voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de los deleites. Y oí otra voz que decía, y esa es la parte donde quiero llegar, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como has dado, y pagadle a ella según sus obras en el cáliz que ella preparó. Preparadle, porque ella va a beber del doble. Cuando está hablando aquí Juan en la isla de Patmos, en Revelación o en Apocalipsis, vivimos en un sistema de confusión. ¿Por qué? Porque se nos dicen cosas que son de costumbres y que no son bíblicas. Y aquí no quiero entrar en temas de organizaciones y demás. Cuando nosotros quitamos la Biblia como base fundamental, que es la palabra de Dios, la expresión de Dios para nosotros, y ponemos un libro, un argumento, una cita, estamos quitando el poder a Dios y estamos poniendo a un sistema que a nosotros nos parece bueno, nos parece bien. Lo que dice Daniel en Daniel 7, 24, 25, que va a venir un poder que va a cambiar toda esta historia y que se va a sentar en el trono de Dios queriendo ser como Dios. En algunas corrientes protestantes, salid de ella, pueblo mío, se ha interpretado de una manera un tanto, a veces ortodoxa, folclórica y hasta salida de tono, que es salir de las ciudades e irse al campo. Porque en la Biblia hay muchos lugares que dice el Señor que en las ciudades no deberíamos de estar, porque en las ciudades nos embotamos como tal. ¿Por qué? Porque mire, en la ciudad usted y yo no tenemos esa facilidad que se tiene en el campo. En el campo, por ejemplo, usted a esta hora ya no está con teléfono, no está con televisión, está como tratando de reunir a la manada, a los pollitos en la casa, de la familia, ¿no? Sentarse a la mesa, compartir algún bocadillo, una cena ligera, alguna merienda, como dicen en algunos lados, y posteriormente 15, 20 minutos después es a dormir. ¿Por qué? Porque la luz es poca, porque llueve, porque es oscuro, por tantas circunstancias. Aunque ahora, en muchos lugares del campo nuestro, que ya se han vuelto más ciudades que campos, hay internet, hay luz eléctrica y tenemos todo. Pero ¿qué quiere el Señor? Quiere el Señor que, cuando dice salid de ella, pueblo mío, que nosotros no nos mezclemos. Eso es lo que quiere el Señor. Y así lo interpreto, y si hay una interpretación distinta, pásemela para poderla yo compartir. El Señor quiere que usted y yo no nos mezclemos con los sistemas XY que vienen a cambiar el raciocinio de Dios por raciocinios de hombre sacados fuera de lugar o fuera de contexto. El Señor quiere que usted y yo le amemos en espíritu y en verdad, sin necesidad de ir a buscar un intercesor. El único intercesor entre Dios y los hombres se llama Jesús. Entonces usted y yo no necesitamos venir delante de
alguien, las religiones, las corrientes filosóficas, las asociaciones y demás, las organizaciones, siempre andan buscando cómo anteponer algo para llegar a Dios. Y no ponen a Cristo, y usted y yo debemos de poner a Cristo. Y aquí Juan le está hablando, ha caído ese gran sistema, ya está develado, y usted y yo conocemos cuál es ese sistema hoy, que ya no tiene esa preponderancia como antes. ¿Y qué quiere el Señor? Quiere el Señor que usted y yo ya no practiquemos lo que antes practicábamos por la costumbre y demás. ¿Por qué? Porque para este tipo de confusión, para este tipo de Babilonia, viene toda una reprimenda, viene un castigo y dice, así como Él le dio de tomar en la copa, o en el cáliz, dicen en algunas Biblias, fornicación, maldades y todas esas cosas, el Señor le va a dar el doble a ese sistema que puso a los fieles, que puso a gente con mucha verdad, con mucha sinceridad, con mucha humildad, y a veces se ha dejado llevar por muchas razones, porque venimos de sociedades, los que nacimos a principios algunos del siglo XX, finales del XX y entrando al XXI, y ya pasamos de 50 y demás, que en nuestras sociedades antes la situación era distinta. Tú venías de una familia, por ejemplo, que era en su mayoría católica, entonces tú ni cuestionabas, solo aceptabas lo que se decía y sin estudiar, sin esto, sin lo otro. Y hoy nosotros no podemos tomar la vida o la razón como pueblo de Dios porque tu papá era católico y te dice que tú debes ser católico o evangélico, tú tienes que seguir. No es que mi papá era adventista y yo soy adventista, mi papá era bautista, luterano, ortodoxo, musulmán, israelita. No, Dios quiere que tú tengas discernimiento, por eso nos ha dejado la Biblia como tal, riquísima. ¿Para qué? Para que tú entiendas las razones que hay, las razones que existen para María Castillo, bendiciones María, para tomar una decisión. Qué lindo cuando tú tomas la decisión de seguir a Jesús y Jesús te empieza a mostrar todo el panorama, te empieza a mostrar cómo es el mundo sin Él y cómo es el mundo con Él. Te empieza a regalar esperanza, tu vida cambia, tu vida es transformada y empieza a tener una relación, una revelación distinta. A veces hay muchos de los temas que no los entendemos porque no vamos a entender la Biblia. La Biblia es escrita por Dios, Dios todo lo sabe, nosotros no porque somos creación. Pero el poquito o lo mucho que vamos aprendiendo en el transcurso de nuestra vida nos sirve ¿para qué? Para asentarnos, solidificarnos en la roca que es Cristo y que nuestra vida funcione distinta, no con argumentos de hombre como escribe Pablo, sino con la palabra de Dios. Que nada ni nadie te haga, amigo y hermano, separar de la palabra de Dios, porque alguien dice, es que mira, yo creo que esto que no. La palabra de Dios dice que, le dice al pueblo que, a ver, la Biblia es para un pueblo, es para el pueblo de Dios. La Biblia no es para cualquier hijo de vecina, la Biblia es para aquel que ha recibido a Cristo como único personal y suficiente Salvador, y entonces ahí va a empezar a entender el mensaje, va a conocer de Cristo y va a tener revelación porque no hay otra forma. He conocido eruditos. Conocí un señor brillantísimo en Costa Rica. Tuve la oportunidad de trabajar con él hace muchos años, en 2002, 2003, una cosa así, antes de llegar a Perú. Tenía un doctorado, hablaba muchos idiomas, había sido premio Nobel de la Paz, un hombre brillantísimo en cuanto a lo que fuese una profesión, de las profesiones buenas que hay en este mundo, ¿no? Porque son buenas, porque el Señor estudió y demás, además que viene el Señor, todavía está vivo, un señor mayor, de una familia muy influyente en Costa Rica. Fue 2 veces presidente, ya más o menos usted sabe por dónde anda. Premio Nobel de la Paz, es el único que hay en Costa Rica. Y el Señor, yo conversaba con él porque yo trabajaba para él, fue su presentador en campañas y demás, era su maestro de ceremonias, me recuerda. Y a él le llamaba mucho la atención y me preguntaba y me pedía que le leyese. Él sabía que yo leía la Biblia, que andaba con mis cosas ahí. A él le llamaba mucho la atención y le gustaba que le leyera de Salomón, porque él encontraba, Salomón ha sido uno de los hombres más, después de Jesús, Jesús es extraordinario, excelso, hay que quitarlo, hay que sacarlo,
Y cuando venimos a los hombres, uno de los hombres más prudentes, más dechado en todo era Salomón. Salomón tuvo una capacidad de escribir, de otear, de ver, interesante porque Dios le había regalado. Y entonces a este señor le llamaba mucho la atención la sabiduría del predicador, le decía él, porque así se le llama a Salomón, el predicador. Del predicador, y entonces él venía y me preguntaba de Salomón. ¿Quién es este Salomón? Entonces yo conversaba, ¿por qué? Oiga, un hombre encumbrado hasta ahí arriba, acostumbrado a estar en lugares con gente muy famosa, muy preparada de nombre y demás, pero era ignorante en cuanto al tema de conocer la Biblia. ¿Por qué? Porque, como le digo, si tú no eres hijo de Dios, si tú no eres parte del pueblo de Dios, no vas a entender la Biblia. Y aún siendo parte del pueblo de Dios, la empiezas a entender con el paso del tiempo porque el Espíritu Santo te va ayudando. Entonces, ¿qué debemos hacer, amigos y hermanos? Venir a la Biblia con humildad. Y hay un personaje en la Biblia que es Saulo de Tarso, que usted después se acuerda que en el capítulo 8 de Hechos dice que se convierte en Pablo la conversión y demás. Un hombre que tenía posición, era romano de romanos, había estudiado en las mejores universidades de la época con el mejor maestro de la época, Gamaliel. Dice que a los pies de Gamaliel él estudiado. Cuando digo a los pies es una forma literal romántica de expresión. Y hablaba varios idiomas, era un hombre distinguido. Pablo era versado porque él llegaba a la Acrópolis en Grecia, llegaba a lugares así donde había gente brillantísima y él conversaba con personajes de la alta sociedad, de la baja o lo que fuera, en el idioma que él fuera, porque él tenía esas capacidades. Oiga, eso era en el mundo Pablo. Pablo, cuando tiene la conversión con Jesús, y usted lo puede leer en el capítulo 8 y 9 de Hechos, usted encuentra que Pablo como que el cassette, ¿no? Como que sacan el chip, la memoria, el cassette en la época nuestra, ¿no? El chip, la memoria de su cabeza y él empieza de cero y quien lo educa es Jesús. Él dice, Pablo, que él estuvo en el tercer cielo y un día podemos conversar de eso, de los tres cielos, el cielo atmosférico donde vivimos usted y yo, el cielo cósmico donde están los planetas y demás, y el tercer cielo sería la casa de Dios donde mora el Señor con Jesús y los ángeles. Y entonces él no sabe si fue en visión, dice que no fue, la Biblia lo dice, no sabe en Corintios, no sabe si él fue en visión, en sueño, o él es que estuvo ahí, pero él estuvo en lugares maravillosos que el Señor le enseñó. Y después, aunque él no estuvo con Jesús, él agarraba y cuando Pedro se le salía la cadena a Pedro, a Juan y a todos los otros hermanos, los agarraba y le decía, no, ¿por qué dicen ustedes eso? El Señor Jesús es esto y otro. Pablo desaparece más o menos unos 3 años. 3 años y no saben dónde está él. Se dice que en ese lapso que Pablo desaparece, él está cuando el Señor lo está preparando. Alguien que fue bien preparado por Jesús, pero ¿qué tuvo que hacer Pablo? Pablo tuvo que negarse al yo para que el Señor le enseñara lo que era Biblia, lo que era sabiduría, lo que era el amor hacia el prójimo, y después Pablo se da en una gran cruzada para ir a Efesios, ir a Corintios, ir a Damasco, a Acrópolis. ¿A dónde no iba Pablo? Pablo hizo como 15, 20 viajes misioneros que registra la Biblia. Amén, Tamara, bendiciones. Y otros que no se registran porque Pablo viajaba mucho. Era un hombre viajero. ¿Pero por qué? Porque Pablo llegó a entender, dice que todo lo que él conocía, el conocimiento que lo tenía por basura, trash dirían, basura. Eso usted y yo debemos hacer. Para entender a Jesús, para entender a Dios y ser preparados, tú puedes tener la profesión que tú hayas estudiado y qué bien, eso te va a dar cultura general, pero para venir a Cristo, yo leía mucho Apocalipsis y no lo entendía, lo veía como un libro de cuentos, o lo veía algo así, me gustaba, pero no lo entendía, hasta me daba miedo porque decía, esto va a suceder, se va a caer el cielo y me voy a morir, qué sé, antes de que yo no tenía una relación un poquito más cercana como la que tengo hoy con el Señor. ¿Y qué ha pasado? El Señor me ha venido preparando hasta yo llegar día a poquito, ir entendiendo, mira, cada día es un nuevo día, cada día, esto es como una cebolla, cuando tú quieres pelar una cebolla vas capa por capa, la cebolla, y te va ardiendo los ojos por la pectina que tiene la cebolla, que es un fitoquímico, que es un preservante, y te va ardiendo la cara, la vista. Y entonces tú para pelar una cebolla la tomas y le vas quitando
la vas pelando de a poco, la vas deshojando a la cebolla para hacerla. Así es. La Biblia tiene perlas preciosas, es como una mina y que tú vas entrando en esa mina. Hay una luz lindísima que cada vez se va haciendo más amplia, que es la luz de Cristo, y tú vas encontrando perlas y vas haciendo tu collar, así como los que yo uso más o menos, que son cosas de plástico. Bueno, y tú vas haciendo tu collar, tu pulsera, qué sé yo, tu diadema, tu vincha, dirían algunos, y la vas haciendo hasta tener una prenda linda. Así es la Biblia. La Biblia tú vas cada día caminando. Tengo unos chicos ahí que les estoy ayudando, diciéndoles, mire, estudia, pero yo no entiendo esto, Javier, sí, pero no lo vas a entender. A medida que pasa el tiempo, porque están nuevos, uno tiene 2 días de haber recibido a Cristo y el otro tiene 1 mes. El que tiene 1 mes todavía, ahí va, ya de a poquito, pero el que tiene 2 días, imagínese usted la ansiedad, los deseos de conocer de alguien que apenas tiene 2 días de conocer a Cristo y quiere saberlo todo porque está con el primer amor. Entonces yo ahí voy trabajando con este muchacho. Y entonces la Biblia se empieza a ver. Aquí Juan le está diciendo, salid de ella, pueblo mío, de la confusión que nos causan los sistemas. No es cierto, no es una realidad que el sistema del país donde tú vives, no, es que yo vivo con el país que tú quieras y el presidente que tenemos es lo máximo. Él dice que él va a cambiar el mundo, que la pandemia, eso son puras políticas, políticamente errado está. No es bueno lo que él te dice. El único que puede cambiar la historia de la humanidad, la historia del mundo se llama Jesús y la va a cambiar. El político tuyo es un hombre, o tu presidente, tu alcalde es un hombre como usted y como yo, sujeto a emociones, a pasiones y que no tiene la verdad porque es un pecador igual que usted y yo. Posiblemente está en un lado de eminencia, en un lugar ahí que lo han puesto, pero él no tiene la capacidad de decidir. Jesús sí tiene. Pregúntele a su presidente si le puede decir qué significa eso en la Biblia. No te va a decir porque desconoce. Pero Dios, a medida que tú vas entrando a la Biblia, te va enseñando, salí de ella, pueblo mío. Yo pensaba, como todo mortal, cuando te dicen salí de ella, pueblo mío, porque las ciudades van a ser afectadas y demás, era de irse al campo. Lo mejor para vivir es el campo, eso es lo mejor para vivir. Pero también ahí hay pecado. Lo que pasa es que ahí son menos las tentaciones, las emociones que vivimos, porque en el campo tú no llamas y dices, a ver, tráigame un pollo asado, y vuelves a llamar, tráigame comida china, y vuelves a llamar. No, ahí tú lo tienes que preparar, y no es asunto que vas a abrir una llave y vas a tener agua caliente, hay un río, no es asunto que vas a tener electricidad, ya cuando oscurece tenés un mechón, algo ahí, y ya, pero vas a tener un acercamiento, un contacto al Señor más cercano, más cercano. ¿Por qué? Porque vas a observar la naturaleza, vas a vivir más, no vas a ser suficiente, vas a ser dependiente de Dios como Dios quiere que tú seas de Él. ¿Por qué? Porque tú lo necesitas, no porque Dios sea malo. Tú y yo necesitamos depender de Dios todo el tiempo. Él nos creó. Imagínese usted Henry Ford, que fue uno de los hombres más famosos en Estados Unidos y en el mundo de la creación de los automóviles, y que después siguen los italianos y demás. La mayor parte de gente dependía de Henry Ford cuando él hizo los primeros carros en 1910 al 20, porque nadie le entendía. Se dañaba una pieza y Henry Ford llamaba, don Henry, venga que revísenos el carro. ¿A quién iba a llamar? No iban a llamar a Juan Pérez ni al panadero de la esquina, porque él no lo hizo. Así es con Dios. Dios te hizo a ti, te creó a ti. Entonces Él tiene la capacidad de decirte, ¿te duele la cabeza? Dile, Dios, me duele la cabeza. Él sabe por qué te duele. ¿Ves? Y tú le preguntas a Dios y Él te va a responder. Siempre hay un tiempo. Decía el predicador Salomón, para todo hay tiempo en la vida, para llorar, para endechar, para sembrar, para arrancar lo plantado, para edificar, para no edificar, para seguir adelante. Pero ese tiempo es de Jesús y es el tiempo que usted y yo le debemos de dar. Léase el capítulo 18 de Apocalipsis, ahí habla de la caída de Babilonia, todo un sistema, no está hablando de un pueblo como tal, porque recuerde que Apocalipsis es simbólico y nosotros lo traducimos a la realidad nuestra porque se vive la realidad esta. Y usted encuentra lo que dice, salid de ella, pueblo mío, de la confusión. Si usted está asistiendo al lugar donde está asistiendo, en una reunión, qué sé yo, y usted ve que hay, usted ve o tea en la Biblia que lo que se está viviendo en ese lugar no es sano, no es bíblico, ¿qué le está diciendo el Señor? Salid de ahí porque te están engañando. ¿Qué le dice Pablo a los Gálatas? Si alguien viene a explicarle un evangelio distinto, ¿qué dice Pablo? Sea anatema, maldición, no puede ser. ¿Qué le dice Pablo a ellos? A Gálatas, insensatos. Acabo de irme 15 días fuera, dice Pablo, de Galacia, y ya ustedes vino, cualquier hijo de vecina les dijo esto y están creyendo en otra cosa. No,
Si baja del cielo y dice que es Cristo, si digo yo y le cambio la historia a este argumento, no lo crea. Porque esa es la palabra de Dios y la palabra de Dios no puede ser cambiada. No puede venir alguien a decirnos hoy sí y mañana no. ¿Por qué? Porque en la Biblia está escrito. Y trate de no encontrar a personas que te voy a dar profecía, te voy a dar palabra. ¿Qué profecía me va a dar si la profecía está en la Biblia? La única profecía, oiga usted, que no se ha cumplido y que está por cumplirse en cualquier momento es la segunda venida de Cristo. Y el resto en su mayoría está cumplida en muchos aspectos de la vida. Entonces alguien te va a dar profecía. ¿Quieres tener plata? ¿Quieres ser una persona adinerada? ¿Quieres ser una persona influyente? ¿Qué te dice Dios? Trabaja y yo te voy a bendecir. Tú pones el arado, me decía Mateo en eso un día y tiene razón. La persona que empieza en el Evangelio pone el arado, una yunta de bueyes para los que venimos de campo, el arado y no está viendo para atrás. Y ahorita vamos a terminar, falta cuántos surcos, no, pone el arado y va al frente, buscando a Cristo, que es la luz, y no está pensando si es una manzana de terreno, si es una hectárea, si es una cantidad, sino que va a diario. ¿Y qué pasa con esa persona? No está pensando, ¿y cuánto me van a pagar? Él sabe que, dice Pablo, y lo dice Mateo, en Mateo 10, Jesús le dice, todo obrero es digno de su salario. Si usted trabaja en la obra de Cristo, Cristo le va a dar. Si usted trabaja vendiendo pan, el Señor va a traerle la remuneración porque Él sabe que usted lo necesita. Así es que leamos en la Biblia el capítulo 18, hay muchas cosas que no la vamos a entender, porque son escritas por Dios, que es sabio, que es nuestro creador, pero lo poquito, lo mucho que vayamos entendiendo, saquémosle el jugo a esto y digámosle a Jesús, Señor, enséñeme, digámosle al Espíritu Santo de Dios, gracias, porque me dijiste que salir de ella, pueblo mío, es de una confusión y no de un lugar a otro. Es bueno vivir en el campo, lo mejor que podíamos pasar en nuestra vida es vivir en el campo. ¿Por qué? Porque tendríamos una salud envidiable. Así es que le invito a ver el capítulo 18 de Apocalipsis. Y ya para terminar, recuerde que siempre le doy en Evangelio con Salud algún tips, algún mensaje de salud. Haga un ejercicio apropiado para su edad y su condición física. Es necesario para que usted tenga buena salud. Usted puede hacer un ejercicio no tan excesivo, tiene que hacer al aire libre para que sus pulmones y su cuerpo respiren aire profundo, exhala, inhala y demás. Algunas buenas formas de hacer ejercicio son caminar, por ejemplo, caminar unos 20 minutos en la mañana, que te va a generar un poquito más, unos 3-4 kilómetros, y después unos 30 minutos en la tarde. Nadar es buenísimo, uno de los tantos ejercicios. Caminar, nadar y andar en bicicleta son unos 3 ejercicios máximos que usted y yo debemos hacer. Después hacer tenis, hacer fortalecimiento de los músculos, carreras pedestres, hacer artes marciales, artes aeróbicas. Qué sé yo, si a usted no le gusta salir por el tema de la pandemia, esté en su casa, en el metro cuadrado usted brinque, haga para acá, haga abdominales, haga esto. ¿Para qué? Para que sus enzimas sean rejuvenecidas, las enzimas que son los catalizadores que procesan todo y usted tenga una buena salud. Es excelente, amigo y hermano, que usted tenga una buena salud. Queremos llegar a adultos con edades avanzadas, pero estamos con saludes enclenques, indelebles, ¿no? ¿Y cómo estás? Ay, aquí anda un dolor y usted quiere que vayamos a predicarle a la gente. ¿Cómo le voy a predicar yo a la gente? ¿Usted se acuerda de Jesús? Jesús, cuando la gente llegaba, Señor, hijo de David, sáname si quieres. Si quiero, ven acá. ¿Qué tienes? Bueno, y andaba en silla de ruedas, tira la silla de ruedas, levántate y ve, camina. Y caminaba la gente. Pero imagínese usted, si llegamos donde Jesús, Señor, sáname, espérate, a levantarse Jesús no podía enderezarse porque le dolía la rabadilla, qué sé yo, tenía mal de lumbalgia, la gota, no podía estar así. Él sabía, Jesús, en la tierra estando, que él necesitaba estar sano, saludable. Bendición que da Dios porque la salud es una dádiva del Señor, y él trataba de vivir en el poco tiempo que estuvo en la tierra como hombre, trataba de vivir lo más sanamente posible. ¿Para qué? Para brindar el Evangelio, la palabra de su Padre, de la mejor manera y que fuera creíble. Imagínese usted, médico, cúrate a ti mismo. Usted donde el médico, llega donde el médico, usted llega, quiere bajar de peso, y donde el médico, que se les olvidó que en los 2 primeros años de carrera estudia nutrición, usted va a ir donde un médico, y yo me encontré un médico gordísimo, y yo buscaba una dieta hace como 10, 15 años gordísimo, y ¿este qué está haciendo acá? Y él es el nutriólogo, ¿y cómo va a estar este gordo? Y me va a decir a mí que baje de peso de tal manera. No podemos. Nosotros somos testimonio, dice Pablo, que somos cartas leídas. Debemos de estar de la mejor manera para que la gente, cuando vea tu vida,
encuentre confianza en ti. Tú lees la Biblia, pero vas por la calle pateando al perro, hablando vulgaridades, haciendo tonterías, gritando a la gente, maltratando. Entonces dices, ¿cómo va a ser este un hombre que lee la Biblia, una mujer que lee la Biblia, si va maltratando a la gente? Debemos de ser de ejemplo. A veces no es tan fácil, hacerlo, pero es más fácil de lo que parece. A veces nosotros no tenemos las palabras para hacer alguna cosa, pero en Cristo sí las tenemos. Así es que busquemos a Cristo, demos buen ejemplo, vivamos una vida sana, vivamos de la mejor manera, siempre que Cristo sea nuestra reflexión. A veces es más fácil de lo que parece, pero pasa que usted y yo lo estamos haciendo difícil. ¿Por qué? Porque a todos le ponemos prejuicio. No es que él es católico, es que este es evangélico, que este es... No le ponga prejuicio, es una persona que necesita de Cristo. Y usted le va a dar el mensaje y ya. Y recuerde que el Señor Él es el quien nos llama y Él es quien nos da la educación, la instrucción para que vayamos al mundo. Este es el fanpage El Roy. Tenemos una radio 24/7. No nos cansamos de decir porque cada día tenemos solo buenas noticias a través de la radio 24/7 El Roy. Nos escriben de todas partes del mundo, en inglés, en español, en portugués, en alemán, en australiano, en danés, en todos esos idiomas. Yo no sé la gente cómo hace para entender, pero entiende. ¿Sabe por qué? Porque el amor no tiene idiomas, el amor es universal y todo el mundo entiende. Entienden, nos llaman, qué sé yo, y ahora con la tecnología y demás, pero entienden el amor de Cristo y eso es lo más importante. 24/7 es Radio El Roy. Ahí hay un teléfono. Un día esto les voy a empezar a postear el número de teléfono de Radio El Roy, que es un WhatsApp, y ahí le van a contestar, si es por una oración, por lo que usted requiera, ahí le van a contestar. Y también le invito a que vea el fanpage o la página El Roy. Esta página El Roy está para todo el mundo. Usted quiere que llegue a Cuba, llega a Cuba, la manda a su amigo Juancito, ese chico que está allá en Cuba, la manda a Cuba. Usted quiere que llegue a Venezuela para que le escuchen, la manda a Venezuela, a un amigo en Venezuela, a Uruguay, a Paraguay, a Argentina, a Brasil, a cualquier parte del mundo. La limitante que nosotros tenemos en estas páginas del ROY, el fanpage del ROY como página, como paradero, y la de la radio es que usted no lo envíe o es que no haya internet en ese país, pero todos los países del mundo tienen internet y en todo el mundo, aunque usted no lo crea, tienen un teléfono portátil, tienen formas, tienen internet y tienen... Así es que el evangelio va por todo el mundo. No podemos ir a predicar hasta Somalia, pero estamos mandando mensajes a Somalia, a Alemania, a Francia, a España, a muchos lugares. Así es que ayúdenos, sea también usted un portavoz de buenas nuevas en Cristo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Todopoderoso, la unción y comunión del Espíritu Santo esté con usted y conmigo para siempre. Recuerda, sea feliz donde quiera que usted se encuentre. Ame y después haga lo que usted quiera. Y recuerde, Jesús siempre llega a tiempo.